El Ayuntamiento de Marbella ha incrementado en 2022 su capacidad financiera casi un 12%, manteniendo congelados los impuestos, lo que avala la fortaleza económica de la ciudad y la gestión realizada. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha destacado, tras la aprobación en la Junta de Gobierno local del techo de gastos de cara a la elaboración de los presupuestos municipales del 2023, el hecho de haber logrado ese aumento incluso en época de pandemia y de incertidumbre. En este sentido, la primera edil ha recordado que este año el límite de gastos era de 235 millones de euros y ha concretado que esta cifra asciende a casi 267 para el próximo ejercicio. Esta cuenta de resultados tan positiva tiene mucho que ver con el dinamismo económico y con la implantación del sector privado, que ha sido capaz de ver en nuestra localidad una oportunidad. Muñoz, que ha estado acompañada del concejal de Hacienda, Félix Romero. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecerles después de esta Junta de Gobierno local la comparecencia con los medios de comunicación y con mis compañeros, con Félix Romero, porque el dato que vamos a dar hoy, sobre el asunto que vamos a dar hoy, es precisamente la situación económica del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que hoy en Junta de Gobierno aprobamos el techo de gasto de la ciudad de Marbella para la elaboración de sus presupuestos, y precisamente pues porque creo que se ha hecho un estupendo trabajo, porque son muy buenas noticias en unos momentos además de incertidumbre, por lo que quiero felicitar en primer lugar a Félix en su condición de delegado de Hacienda, a toda la delegación, y tenemos aquí además al director general, a Mario, y por supuesto al equipo de intervención y tesorería por el gran trabajo que durante estos meses de verano han venido desarrollando. Saben que tuvimos una reunión a final del mes de agosto con todos los compañeros, con todas las delegaciones, precisamente para determinar lo que van a ser las líneas básicas de nuestro presupuesto, que queremos una vez más, un año más, presentar y aprobar dentro del ejercicio de este mismo año, pero creo que las noticias que les tenemos que comunicar, teniendo en cuenta que lo que hoy hemos aprobado es precisamente un indicador muy potente sobre la salud económica y el dinamismo económico de la ciudad, creo que esa buena noticia pues viene también precedida por los buenos datos que se han ido produciendo a lo largo de todo el año 2022. Bueno, como les decía, efectivamente ha sido un buen año en términos de actividad económica, y precisamente por eso, cuando el Ayuntamiento tiene que determinar su límite de gasto para el año próximo, ese límite de gasto se basa fundamentalmente en dos parámetros. Uno, que tiene que ver con el porcentaje de incremento que determina el propio Ministerio, y el segundo, y el que de verdad determina la propia ciudad, es el número de ingresos reales, la capacidad de ingreso real que ha tenido a lo largo de ese ejercicio 2022 la propia ciudad. Nosotros tenemos que decir que ese incremento de lo que es los ingresos reales de la ciudad son precisamente parámetros que solo tienen que ver con la actividad de la ciudad. No tienen nada que ver ni con subvenciones, ni con la PIE, que es la participación de los ingresos del Estado, ni con las transferencias que se hacen por parte de la Junta de Andalucía. No, es solo los ingresos que se producen en nuestro término municipal, en concepto de IBI, en concepto de IAE, en concepto de licencias urbanísticas, en plusvalías, en todo lo que sean ingresos que se produzcan en la ciudad. En este sentido, fíjense que para el año 2022 ese límite de gasto y por lo tanto ese techo de gasto, estábamos hablando que era de 235 millones de euros. A partir de ahí saben que el presupuesto se cerró en una cuantía muy superior a los 300, creo que eran 330. Sí, alrededor, algo más de 220 millones de euros, porque hay que incorporar otros conceptos. Pero lo que produce el Ayuntamiento de la ciudad de Marbella en el 2022 fueron 235 millones de euros. Este año, 2023, asciende a 266, casi 267 millones de euros, concretamente 266.994.000 euros. Estamos hablando de una subida de un 11,92%.
La actividad económica, por tanto, que la ciudad de Marbella ha generado y, por lo tanto, ingresa en las arcas municipales del año 22 al año 23 es de un 11,92% más. Eso, como les decía, es un indicador muy potente de lo que ha sido la evolución económica de la ciudad. Marbella puede presumir, después de una pandemia, de haber sido capaz, incluso en años de pandemia, de mantener e incluso elevar ese incremento de techo de gasto, a diferencia de otras ciudades o incluso a diferencia del propio país o de la comunidad autónoma, y nosotros en este año el incremento que tenemos con respecto al año anterior es un incremento importantísimo, o sea, estamos hablando de casi un 12%, o sea, creo que pocas empresas, y en este caso pues el propio ayuntamiento pues no deja de ser una empresa que tiene que ser bien gestionada, que el propio ayuntamiento tenga una cuenta de resultados con un 12% más. Tiene que ver mucho con el dinamismo económico que tiene la ciudad, tiene que ver mucho con la implicación de todo el sector privado que ha sido capaz de ver en Marbella una oportunidad a la hora de abrir un negocio, que por cierto hay que recordar que este incremento de un 11,2% con respecto al año anterior se hace con una congelación absoluta de impuestos. No ha habido ni un solo impuesto en el 2023 que se haya incrementado con respecto al 2022 y manteniendo la amplísima gama de bonificaciones que este ayuntamiento tiene. O sea, aquí, como les decía, abrir un negocio vale 0 euros. No hay ni un solo impuesto ni una sola tasa que se cobre por parte del ayuntamiento. Cuando se pide una licencia o cuando se hace una obra, saben que hasta un porcentaje, estamos hablando hasta 10.000 euros, exento de pagar nada al ayuntamiento. Aquí el transporte público es gratuito, o sea que manteniendo todo ese nivel de servicio público, manteniendo ese altísimo nivel de bonificaciones, de exenciones que tiene esta ciudad, hemos sido capaces de incrementar en un casi 12% los ingresos de este ayuntamiento. Y creo que ese es el mejor dato que podemos darle a los ciudadanos, porque estamos hablando que precisamente debido a eso el Ayuntamiento de Marbella ha podido tener un 9,6% más en torno a la inversión. O sea, subimos la inversión justamente en el año 22, el año 23 con respecto al año 22, y el incremento de los últimos 5 años en tema de inversión ha sido de un 22,88%. Datos que lo que avalan es, como les decía, no solamente la fortaleza económica de la ciudad, sino también la buena gestión que se ha llevado a cabo. Porque para poder incrementar la inversión que se lleva en una ciudad, también detrás hay una capacidad de gestión muy importante. O sea, no se podría invertir si no se gestionara, si los fondos que están dibujados, que están en los presupuestos, no se ejecutaran, difícilmente los ciudadanos podrían disfrutar de los muchísimos beneficios que una ciudad como la nuestra ha tenido a lo largo de estos 5 años y de manera muy particular en el pasado ejercicio, teniendo en cuenta cómo estuvimos demarcados por la pandemia. Como les decía, para nosotros son datos muy positivos, son datos muy favorables, es un dato que queríamos compartir, además de que se tiene que aprobar en Junta de Gobierno local. Evidentemente, trabajando como estamos trabajando, ya saben que la prioridad de ese incremento posible que tengamos en presupuesto irá destinado a gasto social y nuevamente a inversión en la propia ciudad, además de mantener y de incrementar toda la batería de medidas fiscales, reduciendo allá donde se pueda esa presión fiscal y, como les decía, para nosotros pues un cierre de ejercicio muy favorable, con previsiones para el año, para la finalización de este año, en el último trimestre, también positivas, y por lo tanto son resultados excelentes, y así creo que se deben de calificar, lo que les decía, ¿no? Un incremento en esta época, incluso de incertidumbre, de casi un 12%, no deja de ser un dato muy positivo para poder hacer unos muy buenos presupuestos para este año 2023 que se avecina. Así que muchísimas gracias a todos, encantados de poder compartirlo con ustedes, a disposición de la aclaración de cualquier dato que quieran, tanto Félix como yo, y también Mario en caso de que sea necesario, por todos los datos y todas las cifras que tenemos en nuestro poder. ¿De qué tal aumento el Ministerio? Ha sido en torno a un 3% para este año. O sea, del 9%, el 3
es del Ministerio y no es de inversión. No. Vamos a ver, lo que hace efectivamente, lo que hace el Ministerio es, teniendo en cuenta cuáles son los ingresos reales, la previsión para el siguiente ejercicio lo establece como que puedan ser un porcentaje que en este caso para toda España, porque es a nivel nacional, está en torno a un 3%. Entonces, como bien dice, los ingresos que se han producido reales el año pasado con respecto al año anterior con la aplicación de ese 3% es la base sobre la que nosotros haremos el presupuesto del 2023, que está efectivamente en torno a, la diferencia son 30 y... ¿a cuántos millones? 35, de 35 a 66, 32, ¿no? 32 millones de euros, un 11,92% más, de uno con respecto al otro. El incremento de nuestro techo. El incremento de nuestro techo serán 32 millones de euros, que es un 11,92% más. Y con respecto a los presupuestos, el calendario sigue siendo que, creo que si no he malentendido, el mes que viene se aprobaría de manera inicial, ¿no? Efectivamente. Bueno, primero hay que aprobar todo el tema de bonificaciones, todo el tema de tasas, o sea, hay una serie de parámetros que hay que aprobar para incorporar en el presupuesto, que eso espero que podamos hacerlo en el mes de octubre, y en el mes de final de octubre, principio de noviembre, irá la aprobación inicial para tener la aprobación definitiva en el propio mes de diciembre. ¿Se puede volver a saltar, entre comillas, el techo de gasto? Bueno, sí, nosotros tenemos un techo de gasto ahora mismo, en fin, holgado, pero sí, las reglas del techo de gasto están suspendidas por parte del Gobierno. Sí, yo quisiera saber de los distintos ingresos del IBIA y las plusvalías, las licencias urbanísticas, ¿cuál ha sido el principal? Si ha habido alguno que haya destacado un incremento a lo largo de este ejercicio. Bueno, yo creo... más o menos en todo. Tuvimos un presupuesto con unas previsiones para el año 22 muy prudentes. Acuérdense que por parte de la oposición nos calificaban y nos clasificaron de todo lo contrario, que estábamos haciendo unos presupuestos absolutamente abultados y que no iban a cumplirse sus ingresos y que estábamos presupuestando cantidades muy al alza para poder tener cubierto la partida presupuestaria de inversión. Nada más lejos de la realidad, o sea, se han superado y a fecha de prácticamente septiembre ya habíamos alcanzado la partida presupuestaria en cuanto a licencias de obra estaba superada, en cuanto a algunos parámetros como podía ser las plusvalías también se ha hecho, yo creo que con un criterio de prudencia que se está cumpliendo todas las previsiones, y en el resto de parámetros en cuanto a cobro bueno, pues del IBI, de algunos de los impuestos y de los ingresos que tiene el ayuntamiento, que son los más importantes porcentualmente, se están incrementando el número de matrículas, el número de viviendas que tienen que pagar, y por lo tanto se están cumpliendo todas las previsiones. Incluso al alza, por lo que decía, incluso restando ese 3%, un número muy importante, o sea, estamos hablando de prácticamente 20 millones de euros más, además de lo que por parte del propio Ministerio determina que se tiene que incrementar según las previsiones de crecimiento habitual en una ciudad, ¿no?